Vamos a empezar a contar un poquito del día de ayer y algunas noticias que hay en este momento. Ustedes saben que ayer fue, algunos llaman la Dornipalooza, otros dicen la Dornifest. En un ratito Noé te va a hacer la crónica de todo lo que pasó en el Congreso a raíz de un hecho realmente muy fuerte, que son acusaciones de malversación de fondos, de dinero negro y de enriquecimiento ilícito, nada más y nada menos que al jefe de Gabinete de la Nación, en un contexto en el cual el gobierno decidió cerrar filas con él, apoyarlo, rodearlo e ir incluido el presidente de la Nación, con lo cual es bastante evidente que a una persona, digamos, a un funcionario muy importante que la sociedad percibe con razón que tiene que dar explicaciones que no da respecto de la manera que evolucionó su calidad de vida de que es funcionario, el gobierno lo respalda. Y con eso es un símbolo muy fuerte, diciendo nosotros a los nuestros los vamos a bancar. Definamos los nuestros, ¿no? Porque los nuestros no es el hombre que se encargaba de obras públicas, se le descubrieron 5 propiedades. Los nuestros es el titular del Arca, que se le descubrieron 7, pero se queda. Es Adorni. Lo fue expert, pero ya no lo es, depende en cada momento, pero si uno quiere ver un símbolo de que el gobierno ya no lucha contra la casta, el gobierno ya no lucha contra la corrupción, no es el presidente valiente al que no importa quién le corresponda, no le tiembla el pulso para cortarle la cabeza, es el presidente que banca a alguien que no está dando suficientes explicaciones sobre hechos de corrupción o de supuesta corrupción. En cualquier caso, ya vamos a eso. Yo quiero focalizar, antes de meternos en Adorni puntualmente, en lo que fue el día de Milei de ayer, porque quiero focalizar específicamente en el presidente y me voy a dedicar un ratito a él en muchos aspectos, pero quiero que lo vean. En principio, Milei entra al Congreso, nosotros estamos al aire, habrá sido alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, y cuando entra hay un colega que le quiere preguntar por la corrupción de Adorni, y entonces empieza la primera puteada de los periodistas. Chorros son ustedes, se lo escucha gritar, corruptos son ustedes, se lo escucha gritar mientras se va por el pasillo. No es que es una declaración, es un grito de espaldas para que se escuche su furia. Escúchenlo. Presidente, ¿por qué sostiene a Adorni? Presidente, por la mano que sostiene a Adorni, presidente. ¿Es corrupto? Corruptos son ustedes. Corruptos son ustedes. Bueno, hay un montón de gente tratando de filmarlo con celulares, etcétera, y se escucha corruptos son ustedes. Eso lo hace de espaldas, casi ni se lo ve a él en ese momento. Luego el presidente interviene varias veces en el recinto para insultar de vuelta. Tenemos el insulto, no tengo idea, es un contra la izquierda diciendo ustedes son los culpables de 150 millones de muertos, le dice a Miriam Bregman. Escuchalo o miralo si estás viendo YouTube. Por otra parte, 150 millones de personas. Tus ideas que mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos, dale. por otra parte. Bueno, ahí está, le aplaude, en el palco está los cacasaberes, Caputo, el ministro de Economía, está Karina Milei, Sandro Petovelo, y el que está ahí es Bausini, Pablo Quirno, el canciller de la Nación, aplaudiendo, que le dice, ustedes son culpables de 150 millones de muertos, etcétera, etcétera, etcétera. A la salida, Milei reacciona de vuelta, pero ya dándose vuelta, contra un periodista que le pregunta si fue suficiente lo de Adorni. Escúchenlo. Presidente, ¿cómo calificó lo de Adorni, presidente? ¿Alcanza lo que dijo Adorni? Es suficiente, chorro. Alcanza, Karina, con lo que dijo Adorni. ¿Cómo vio Adorni? Bueno, ahí se ve chorros, habla en la sala, etcétera. A mí cuando lo veo darse vuelta, se da vuelta y grita, veo la cara de Milei. Y lo que voy a hacer ahora es algo que tiene que ver con la composición psicológica del presidente. Habitualmente cuando uno presenta una foto para un trabajo o una foto para, no sé, promocionar un programa de radio,
uno se saca fotos con fotógrafos y sale y elige la foto que le parece. Se me acaba de caer la silla. La silla, sí. Quedé chiquito. Bueno, cuestión es que elige la foto. Ridículo fue, ¿no? No, ni se notó. Sí, bueno, sí. cuestión es que elige la foto de. La foto que mejor de una foto. En general tiene que ver con eso. Uno elige las fotos. Lo que pasa es que Milei se da algo muy fuerte, que él se promociona a sí mismo todo el tiempo como si fuera una especie de galán de telenovela. Entonces Milei, cuando se promociona a sí mismo, se muestra, por ejemplo, atado al mástil de un barco como Ulises. Y entonces aparece así, mírenlo. Ahí está, se lo ve, es una especie de Brad Pitt, de, no sé, sí. Lindo, un héroe de película, claro. Realmente muy bonito. Luego, en una foto que puso hace unos días, frenando periodistas para cerrar la sala de periodistas, se lo ve de nuevo. Mirá la pinta que tiene Milei. Súper apuesto. Entonces, los que están viendo YouTube van a poder ver ahora el contraste entre el Milei que Milei quiere ser y lo arma por inteligencia artificial y el Milei que realmente es. Ahí está el que es. Ahora pongamos el montaje los tres juntos. El héroe de la Odisea, el hombre que frena y el verdadero. O sea, es un contraste que es enorme y lo hace todo el tiempo. El verdadero es el tercero. Él se debe ver y debe decir, no, yo no puedo hacer esto. Entonces se cambia por inteligencia artificial y cuelga otras cosas donde parece un galán. Tiene ganas de ser un galán, por eso siempre lo toman desde arriba, por eso siempre le maquillan la papada. Hay una obsesión de él por la estética que se manifiesta en esto, que no son la misma persona. Es evidente, decime. No, que en la tercera foto está, además de que sale con la papada, el pelo está un poco ahí medio raro, su gesto es el gesto de un sacado, sí. de un desencajado. Bueno, sigamos con eso se podría hacer conmigo mismo también, ¿eh? Yo a veces me cargan porque hay una foto de un libro donde parezco musculoso, lindo, y después ves el verdadero y la verdad que hay una distancia. A mí me daría vergüenza hacer eso, yo no subiría. Ahora cuando vos elegís la foto de perfil de WhatsApp, elegís la mejor foto. Acá es inteligencia artificial, claro. Iluminación, todo hace para no ser quien es. No importa, detalle. Lo único que quiero decir de este detalle es algo muy obsesivo por parte de él, es muy insistente, que es muy raro el tiempo que le dedica a mostrarle a los demás que es lindo y es mucho más lindo o es muy distinto a lo que él es. Es raro, nada más que eso digo. No llego a ninguna conclusión y es muy insistente. Luego Milei habló y volvió a hablar del periodismo. Por ejemplo, Milei dijo esto que vas a escuchar ahora. A veces me encuentro, Milei me dijo tal cosa, y digo, y la pregunta, ¿y vos qué le dijiste antes? Diría, como concepto, por lo sensible que se ponen algunos. Aparte, si yo le digo cualquier cosa a ustedes, digamos, no afecto ni su vida, ni su libertad, ni su propiedad. Y ustedes me pueden decir exactamente lo mismo. Y también yo les puedo contestar. Digo que es parte de la vida y no se afecta a ninguno de los derechos naturales. Digo, para así, digamos, no voy a aceptar la psicopatiada. Ni de los cucas ni de los mentirosos de los periodistas. Bueno, eso dice primero. Después lo justifica un poco más. Escuchá. Este último grupo despreciable en un 95%. Y es que hablan de mis respuestas y no dicen del montón de mentiras, calumnias, injurias y todo tipo de barbaridades que dijeron de mí, de mi familia, de mis hijitos de 4 patas. Digo, me han acusado de incestuoso, de zoofílico, de pedófilo, de todas cosas. Por lo tanto, creo que tengo derecho a defenderme. O el principio de no agresión, ¿ustedes creen que qué cosa es? Ustedes pueden contestar. No es que los periodistas pueden pegar y decir cualquier mentira y ustedes se la tienen que aguantar. Y eso no afecta a la libertad de expresión. Y si creen que hay una cuestión de asimetría, digo, ¿en qué cosa les ejercí violencia? En ninguna. Digo, por los llorones estos que están todo el día llorando y si esa asimetría quiere decir que entonces ellos ejercían asimetría directa cuando yo no tenía cargo. Bueno, vamos a analizar esto porque esto me parece importante. Él primero dice, cuando yo agredo, pregúntense qué dijeron de mí antes. Y entonces dice, me dijeron zoofílico, pedófilo y no sé qué otra cosa.
En los últimos tiempos, él agredió a Pagni. Le dijo basura, inmunda, delincuente, impresentable, entre otras cosas. ¿Qué le dijo Pagni? Que bajó el empleo. Busquemos un insulto al que él responde con los insultos por parte de Pagni, porque no ocurrió. Él le dijo a Ari Lijalad que se comía la puntita de una... No importa, de un miembro viril. Él lo usa la famosa expresión que dice, ayer una señora me dijo, yo soy profesora de literatura, te sigo hace años, te estás zarpando mucho, y ahora me da no sé qué decir mala palabra, pero dijo poronga. Es un presidente. Ari Lijalad no le había dicho ningún insulto, habría que buscar qué insulto le dijo. Le dijo a Laura Di Marco roñosa. Laura Di Marco había dicho que había una interna en la cual iba a perder Santiago Caputo, nada más, no le había dicho nada a él. Cuando él dice, y así hasta el infinito, es decir, agarrá a cualquiera, Luciana Geuna, espía, operadora, ¿qué le dijo Luciana Geuna? Nada, estaba cubriendo algo que pasó en la Casa Rosada. ¿Qué le dijo Lali Espósito? Es preocupante y doloroso lo que pasa. Él le dice, Lali Depósito, chorra, de todo. Y así en cada... ¿Qué le dijo María Becerra? Él le pone María BCRA. Es falso que él responda insulto por insulto. Él agarra los insultos que hay en las redes, que son en general anónimos, se los atribuye a personas a las que él insulta por otras razones y parece que se está respondiendo, pero es una falacia, está mintiendo descaradamente, está justificando su autoritarismo en hechos que no ocurrieron. O sea, es un mentiroso para justificar su autoritarismo. Respecto de si afecta la vida, la libertad y los derechos de no sé qué de las personas que un presidente diga eso. Cuando un presidente dice, fulana de tal va a ser detenida, está presionando la justicia para que la detengan. O sea, no es que no afecta en los concretos su libertad, pero sí afecta, y afecta su libertad de expresión porque esas personas tienen familia, tienen hijos, y no me refiero solamente a los periodistas, me refiero al clima que genera en términos de libertad de expresión. Estoy podrido de hablar con industriales que te dicen, me estoy fundiendo, pero no lo puedo decir porque va a ser mucho peor, porque el gobierno me va a mandar la FIP y va a tener represalias. Todo el tiempo el gobierno afecta moderadamente, no es una dictadura, los derechos a la libertad, a la propiedad, etcétera, que él dice responder. Y además, ya a uno lo cansa decirlo, pero simplemente hay que responder lo que él decía cuando era oposición. Él decía, todos tenemos derecho a insultar, es parte de la vida, salvo que vos tengas el poder del Estado, porque en ese caso es fascismo o es policía del pensamiento. Eso lo decía él. Con lo cual es toda una falacia la forma que argumenta. Es un tipo autoritario, es un tipo desagradable, es un tipo que insulta, es un maleducado, es una mala persona, todo eso es. Y ahora quiero fijarme en algo que es importante decirlo, hasta qué punto llega la enfermedad, porque estamos hablando de alguien que no está bien. Y que es un lío porque no está bien, es el presidente, lo votamos, hay que respetarlo, pero no está bien. Ayer tuve el honor de participar. FOPEA es una organización, obviamente, que nuclea muchos periodistas, mucha gente del interior, que hace muchos años hace un trabajo de defensa de la libertad de prensa y de formación de colegas y de generar un espacio para que los colegas nos vinculemos. Yo soy muy reacio a eso, pero soy reacio no porque me parezca que está mal, sino que soy muy individualista y porque además laburo mucho. Entonces hay un momento que vos tenés que elegir de tantas cosas que hay para hacer, qué hacer. Pero como sé el laburo que hacen y me pidieron que participara del conversatorio posterior, junto con Mónica Gutiérrez, a la entrega del documento anual de... Bueno, ayer fui. Hacen un laburo bárbaro de tratar de ver cuáles son las violaciones a la libertad de prensa en la Argentina. Y ayer había un dato que a nuestros oyentes cucas les va a encantar, porque en esa discusión, ¿qué era más duro, el kirchnerismo con los periodistas o Milei? Cosa que es una discusión que a mí me parece irrelevante. Los dos actuaron mal, pero no importa. La discusión de magnitud es una discusión que ni me pienso meter ni me importa. Pero de cualquier manera entiendo que hay veces que aparece. El otro día había una discusión entre Pedro Rosenblatt y Laura Di Marco sobre el tema, etc. ¿Por qué digo que esto les va a gustar? Porque entre los datos que distribuían ayer FOPEA, que había sido muy crítica del kirchnerismo, decía que en los 10 años de gobierno kirchnerista hubo 3 denuncias penales de gobierno contra periodistas. 3. En los 2 años de Milei hubo 20. O sea, 20 en 2 años contra 3, te voy a decir más o menos 40 veces la cantidad de denuncias penales que hubo durante el kirchnerismo. Ese es un dato que es importante en términos de generar miedo, generar preocupación, generar... Por supuesto que no hubo ningún caso como el de Pablo Grillo. Es
Es decir, ningún caso de un periodista. Sí, pero Mariano Ferreira no era periodista. Mariano Ferreira es un militante que fue asesinado, pero a un colega baleado por la policía y respondido por el gobierno, no hubo. Después, no recuerdo un caso como el de Roberto Navarro, que lo cagaron a trompada de esa manera. Ahora, no quiero comparar porque se pone complejo y además, la verdad, no tengo ganas. Pero de cualquier forma, ese dato fue dicho ayer en Fopea. Pero lo más interesante de todo, entre muchos otros datos, es que le midieron a Milei su compulsión tuitera. Escuchen esto. El título del trabajo es un trabajo bárbaro. Te va a salir para esta noche, Noé. Se llama El insulto como estrategia. Un análisis de los... Escuchen esto, porque ya esto... Con esto ya está. Podemos cerrar la 4 y terminar el programa acá. 113.000 tweets desde que asumió. Mamita. Escuchá, 113.000 tweets desde que asumió. Lo digo de nuevo, 113.000 desde que... Vamos a ver promedio diario. 406 por día el presidente, entre tweets y retweets, de los cuales 60 son posteos diarios con insultos. El tipo insulta 60 veces por día. Entonces uno mira eso y decís, contame a alguien en el mundo, en la historia de la humanidad, no que esté vivo o muerto, que insulte 60 veces por día. No da. Y él dice, es porque me insultan. ¿Quién insulta 60 veces por día? El problema es tuyo, Milei. Tenés un problema que es un problema serio de relación con la gente, relación con la vida, que necesitas insultar 60 veces por día. Sigamos con el siguiente cuadro. ¿Qué es lo que hace? Está categorizado los insultos por si son, a ver si lo puedo leer, si son, acá está, estigmatizantes, despectivos, animalizantes, repulsivos o sexuales. Entonces, el naranja dice, el rosado dice estigmatizante, le digo a los que están viendo, y acá dice casta, delincuente, corrupto, ensobrado, violento, degenerado, mentiroso, terrorista, criminal, cómplice, chorro, enemigo, nefasto, fascista, y después hay unos chiquititos porque están puestos en función de cuánto usa cada uno. Lo más importante de los estigmatizantes es casta. Después, despectivo, y ahí aparece loco, woke, econochanta, gordo, boludo, inútil, bruto, y así siguen. Después, repulsivo, basura, mierda. Después, animalización, mandril y vaca. Son las cosas que el presidente nos tiene acostumbrados habitualmente, como ninguna otra persona en la vida, ni en las redes, ni en el mundo, ni nada. En términos de cantidad de insultos, si lo quieren ver graficado de tal manera que se vea su presencia, aparecen primeros casta, cuca y mandril. Van a ver la placa donde aparecen los distintos círculos con cada uno de los insultos. Y entre las placas que veo, la verdad que hay que agradecer a la gente de Fopea, por eso es un laburo fantástico. Hay una cuarta placa que habla de los insultos que son animalizantes o sexualizados, no sé cómo se llama. El más importante en 2024 fue mandril. En el 2025 dice mandril. El cuadro dice fase 1, introducción de mandriles como insulto. Fase 2, pluralización y colectivización. Mandriles, mandrilandia. Fase 3, sexualización y metáfora corporal. Culo rojo y adermicina. Es muy llamativo ver en una placa de un trabajo casi académico la palabra culo rojo y adermicina, pero es como yo decía hace un rato con poronga. No lo puedes evitar porque muestra la bestialidad de este tipo. En ese contexto vos ves las imágenes. La última es la de un mandril utilizando una pomada de adermicina. Eso fue subido a las redes del presidente de la Nación por el mismo presidente. Entonces, la idea de que yo insulto porque me insultan se cae de maduro con este estudio y con tantas otras cosas que vemos en la vida cotidiana. Bueno, esta historia fue votada. Este hombre fue así antes, fue votada. La sociedad argentina estaba muy enferma, estaba liderado por líderes que estaban enfermos y votó a alguien que se correlacionaba con ese contexto. Y hoy lo tenemos de presidente y tenemos un presidente que insulta, no para de insultar, muy violento, muy maleducado, muy cruel en la manera en que establece políticas donde no registra qué es lo que pasa. Y entonces, y bueno, tenemos que convivir
con lo que hay y discutir e insistir a defender los valores que tuvo siempre la sociedad argentina, porque hay momentos que uno dice, tal vez entienda lo que está haciendo, porque a un presidente uno trata de creerle, y hay momentos que realmente parece un mono con navaja. Y ese mono con navaja es un hombre que procede de esta manera y la justifica de manera tan fácil de desarmar. Dicho todo esto, en ese contexto, el jefe de gabinete fue al Congreso. Hubo un operativo de seguridad como si estuviera, no sé, Trump. 4 manzanas, todo el centro trabado porque este tipo iba a dar su charlita. Lo que refleja también un doble estándar, porque hay un grupo de jubilados que se corre medio milímetro de la vereda, lo cagan a piñas. Ahora va Adorni, porque no hay que trabar el tráfico, va Adorni y te cierran 20 manzanas. O sea, los jubilados que ganan 200.000 pesos se los puede cagar a trompadas. A la casta se le hace todo un operativo de seguridad. Y en ese contexto, te lo dejo a vos, Noé. Pasó todo lo que pasó, dale. Pasó todo lo que pasó. Bueno, fueron 7 horas de la exposición del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados. Es un trámite administrativo que debería ser habitual, normal, pero el de ayer involucró, como decía Ernesto, el operativo de seguridad desmesurado, el presidente, los ministros, yendo ahí a bancar a Adorni, barras con militantes en las galerías de la Cámara de Diputados, todo porque Adorni está atravesando una situación en la que no puede explicar sus gastos ni cómo pagó algunas cosas que fueron apareciendo en la investigación judicial. En ese marco, Adorni, la verdad es que no se apartó 1 milímetro de cosas que le escribían sus equipos. En ningún momento se apartó de leer el papel que tenía, ni siquiera para decir no voy a renunciar. A mí me llamó mucho la atención eso. He visto muchísimos informes de jefe de gabinete de todo tipo. 2 cosas me llamaron la atención. Se tomó todos los cuartos intermedios posibles y en esos cuartos intermedios le escribían las respuestas y él después las leía, incluso leía las chicanas. O sea, una situación de muchísimo libreto para que Adorni no meta la pata, igual que había metido la pata en la primera conferencia de prensa que dio, supuestamente para explicar todo, y terminó embarrando más su situación. Y además, otra cosa que saco como conclusión de lo que fue el informe de ayer, que la verdad fue bastante aburrido hasta que llegó el momento de las preguntas del peronismo, que fue al final. Por supuesto también las preguntas de la izquierda, pero fueron menos al comienzo. Muy desdibujados los bloques del centro, estos bloques que son aliados circunstanciales del gobierno, muy desdibujados. La mayoría eligió no preguntar. El PRO, que obviamente es aliado incondicional, ¿no? Ni siquiera es aliado circunstancial. El PRO no preguntaron los bloques del medio. Cuando preguntaron por obras, por rutas, en ningún caso aprovechando la situación para ver qué pasa con el jefe de gabinete, y me parece que eso también es un síntoma de que se puede venir en el Congreso con bloques del medio que todavía están ahí cerca del gobierno. Bueno, arranquemos por lo que fue la lectura primero de esta media hora en la que habló Adorni. Fue la media hora en la que estuvo el presidente, estuvieron los ministros festejándolo, aplaudiéndolo, Milei pidiéndole a la hinchada que se levante como si fuera un futbolista con las manos, y Adorni arranca diciendo: no cometí ningún delito. Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ninguna presión política obstruiremos el avance de ninguna causa judicial. Por todo lo expuesto, debo hacerles una observación necesaria. Han sacado conclusiones equivocadas. Y quiero ser más claro todavía. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia. Todo el tiempo los legisladores oficialistas y las barras aplaudiendo. Algo también interesante en el marco de la interna oficialista, generalmente las barras o los militantes jóvenes de La Libertad Avanza los llevaba Santiago Caputo y eran de las Fuerzas del Cielo y demás. Ayer se notó claramente cómo eso está cambiando. A los militantes también jóvenes los llevó
Pareja, los llevó Sebastián Pareja, son del carinismo, ya no se vio tanto a las fuerzas del cielo, sí a estas juventudes, sobre todo vinculadas con la provincia de Buenos Aires. Al principio de la exposición de Adorni, además de Milei y los ministros, había legisladores bonaerenses, legisladores porteños, o sea, todo el dispositivo del oficialismo de gobierno puesto en función de ir a arengar al jefe de gabinete. Cuando se fue Milei, la mayoría de los funcionarios, los legisladores se fueron, el único que se quedó a las 7 horas fue Diego Santilli, y ahí sí tomaron protagonismo estas barras de jóvenes. Bueno, llegan las primeras preguntas, por supuesto, una de las primeras preguntas es: ¿usted va a renunciar? Adorni, leyendo los puntos, las comas, incluso la respuesta de que no va a renunciar, dice esto. Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de gabinete, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara. El presidente de la Nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros del gobierno más reformista de la historia. Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente. Cuando van llegando los bloques de preguntas de la oposición, que está parada realmente en la vereda enfrente del gobierno, empiezan a aparecer discursos más destacados. Vamos a escuchar a Miriam Bregman con su batería de preguntas para Adorni. Me hubiese gustado mucho más que venga producto de una moción de censura. ¿Sabe cómo le dice la gente? La gente le dice aloe vera. Cada día le descubren más propiedades. Si usted es tan guapo, ¿por qué hoy hizo que el propio Milei se tire sobre la granada? Llegó a hablar del gran logro de tener visa para ir a Estados Unidos. Señor jefe de gabinete, la gente no puede volver a sus casas porque hay línea de colectivos que ya no corren. ¿Cómo explica que cobra en pesos y gasta en dólares mucho más de lo que le ingresa? ¿Cómo puede ser que la casta tenga miedo si usted viaja en avión privado y se aloja en los hoteles más caros del mundo? ¿Sabe que con lo que cobra una pensión de una persona con discapacidad, incluido el bono, usted no llega a pagar la mitad de las expensas de uno de sus inmuebles? ¿Cree que con la decisión de cerrar la sala de periodistas de la Casa de Rosada va a lograr tapar los escándalos en los que está envuelto usted personalmente y parte del gabinete? Adorni, nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos, espero respuestas y no chicanas. Bueno, no hubo gran cantidad de respuestas del jefe de gabinete que en cada una de las preguntas respecto de sus ingresos, su situación patrimonial, cómo se compró las casas, cómo se compró el auto, cómo viajó y demás, remitía a la causa judicial. Decía, no puedo responder esto porque esto está en la justicia, voy a dar explicaciones en la justicia. No es cierto que no pueda dar información pública porque hay una causa judicial en trámite, pero eligió escudarse en esa situación para aprovechar y no responder nada, y todo el tiempo hubo una situación de la oposición no respondiendo a los insultos, no respondiendo a las agresiones, porque estaban intentando que Adorni no se levantara y se fuera, no se hiciera el ofendido y se fuera, que es algo que ya había hecho en su momento Guillermo Francos y que venía diciendo la Casa Rosada, ojo que sí, lo presionan mucho y lo ofenden, se puede ir. Bueno, lograron que se quede durante toda la sesión, pero con esto, ¿no? Respuestas un poquito que con sabor a poco. En ese contexto pasó algo que la verdad que ya a esta altura, bueno, que le hace una mancha más al tigre, pero a mí me parece gravísimo, que es que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le empezó a cortar el micrófono a algunos diputados. En este caso vamos a escuchar lo que pasó con Pablo Giuliano. Pablo Giuliano, integrante de Democracia para Siempre, los radicales que no están cerca de Milei, que básicamente le decía, Adorni, vos tenés que dar explicaciones. Y a Martín Menem lo que le molestaba era que Pablo Giuliano lo tutee a Adorni. Una regla que no está escrita en ningún lado, ridícula, que no tiene nada que ver. O sea, venimos de escuchar al presidente de la Nación diciéndole asesinos, chorros, ladrones, a diputados, a periodistas, en la misma situación, en el mismo momento, y porque Giuliano no trataba de usted a Manuel Adorni, Martín Menem le corta el micrófono. Me parece una barbaridad. Escuchen en el episodio. Nos vinieron a decir que venían a terminar
terminar con la casta y nos metieron en un ajuste en donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus propios números y obligás a que la Argentina haga contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado. Hoy está en paro entera las universidades nacionales y tu gobierno vino acá porque no podés explicar algo tan elemental. Le pido, por favor, diputado, diríjase de usted. Es lo que corresponde. Primer punto. Continúe, por favor. Es el apellido, no lo estoy tratando de chanta. Y me estoy quedando corto. Para el reloj. Claro. Le pido que se dirija con respeto, pero es de usted. Yo me dirigí con no respeto. se tutee al jefe. Sí, cómo no. Por favor, se lo digo. Pero, a ver, si a mí me dicen Juliano, yo soy Juliano, él es Adorni. ¿Cuál es el problema de eso? A Adorni le faltaste el respeto a la gente cuando desde el momento Vaya con las preguntas, diputado, adelante. Desde el momento uno dijiste que no habías tenido vacaciones. ¿Vos sabés lo que cuesta vacacionar en la Argentina? Entonces, yo... Le voy a interrumpir el uso de la palabra si no se dirige de usted al jefe de gabinete. Diríjase de usted. ¿Está claro, diputado? Adelante. Sí, pero me corta el micrófono. ¿Qué pasó acá? Bueno, una situación, o sea, Martín Menem... Yo me lo vi todo eso, ¿sí? Apasionante. Yo lo vi todo por el Diputados TV. Claro. Ese momento fue genial, porque aparte después Martín Menem le decía, me está faltando el respeto a mí por no cumplir lo que yo te estoy diciendo. Claro. Ese fue espectacular. Totalmente fuera de lugar. O sea, Martín Menem tiene que ordenar el debate, pero no le puede cortar la palabra. Es Argentina, son seres humanos, es política. Yo te digo, para mí, hay aparte del circo político que me divierte, la chicana. Pero está bien. Acá. Pero, claro, exacto. La boludez que tiene una cabeza. Si te gustan las chicanas, la de Sergio Palazzo estuvo buena, porque bueno, seguían las barras, seguían arengando y qué sé yo, y Palazzo le pide a Martín Menem que ponga orden. A ver. De la reasignación de... Presidente, le pido un favor, son numerosas las interrupciones. ¿Le puede decir a los Terian que se autoperciben leones que se callen un poquito, si es tan amable? Gracias. Gracias, presidente. Se ríe Martín Menem. Hasta Martín Menem se rió de los Terian que se autoperciben leones, efectivamente. Y llegó sobre el final otro de los discursos destacados, las intervenciones destacadas, que fue la de Juan Marino, también de Unión por la Patria, con preguntas muy concretas respecto de los ingresos y los gastos de Adorni. Fue de esta manera. ¿De dónde sacó los más de $100.000 que gastó en efectivo en menos de un año? ¿Cómo pensaba pagar una deuda de al menos $270.000 más intereses de acá a noviembre de 2026? ¿Con qué ingresos? ¿Cómo logró usted que estas dos mujeres vinculadas a la Policía Federal le prestaran $100.000 en efectivo? Siendo que usted es contador público, ¿por qué demoró tanto en incluir en la declaración jurada la Casa del Country? ¿Cómo consiguió que dos mujeres jubiladas que dicen que no lo conocen le financien $200.000 a tasa cero? ¿Cómo logró comprar el departamento a $115.000 menos del valor que declararon los dueños de la inmobiliaria que tuvo publicada la propiedad? ¿Qué agenda oficial justifica que su escribana haya ingresado 7 veces a la Casa Rosada? ¿Cuál es el motivo por el que, en fechas distintas, su escribana personal y Pablo Feijó permanecieron cada uno más de 11 horas en la Casa Rosada? Señora Adorni, si aún le queda algo de dignidad, haga como Frugoni y renuncie. Fin. Bueno, no, muy bueno la elaboración de preguntas, muy sólido. Y muy precisas las preguntas. Adorni no respondió ninguna, se escudó en la causa judicial. Bueno, no voy a detallar porque las acabamos de escuchar, pero no respondió ninguna de estas cuestiones. Lo único que dijo fue, los viajes me los pagué yo, no me los pagó nadie, queriendo establecer que no cometió el delito de dádivas, que su amigo Marcelo Grandío no le pagó los viajes en el mismo momento en el que tenía contratos asignados por Manuel Adorni en la televisión pública. Lo que pasa que ahí, bueno, la propia información de la causa judicial lo desmiente porque declaró la secretaria del piloto diciendo, sí, a mí me los pagó Grandío, etcétera, etcétera. Hubo un episodio que entiendo que el gobierno no va a soltar y le va a dar más relevancia, que rompió el clima en el recinto. Venía, la verdad, que monótono, porque en el momento de las preguntas había un increyendo, pero después pasaban a un cuarto intermedio como de media hora, se desinflaba la tensión, entraba Adorni, leía las respuestas, todo medio chicle, y llega un momento que
como que corta un poco la tensión, corta un poco el aire, y es cuando Rodolfo Tailiade, diputado del peronismo, le pregunta por la custodia de Bettina Angeletti. Él hace una introducción, le dice, ¿usted sabe que por una resolución de Bullrich en 2018, cuando Bullrich era ministra de Macri, las familias de los funcionarios no pueden tener custodia? ¿Usted sabe que incluso si la tuvieran, esa custodia no puede hacer mandados ni tareas de remisería? Lo dice Rodolfo Tailiade de esta manera. Ahora, el tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio o para ir reiteradas veces a la fernetería, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las 4 de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa. ¿4 de la mañana? Sí. Muy preciso toda la información de Tailiade. 4 de la mañana, salió con amigas, la vuelven a llevar a la casa la custodia. Adorni en ningún momento dice esto es mentira, solamente dice que se sintió amenazado por esta pregunta, y después en Casa Rosada dejaron trascender que lo van a denunciar a Tailiade por esta información. Adorni responde de esta manera. No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia. Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa. Sé que están acostumbrados a manejarse como si Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de gabinete de ministros de la Nación y a su familia. Sepan que no me van a intimidar con aprietes y que no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la justicia. Bueno, después el informe llegó a su fin, Adorni se fue. En la Casa Rosada estaban contentos porque más o menos salvó la ropa. No fue la imagen posterior, no fue la de la conferencia de prensa cuando había comenzado todo este conflicto. Sí, también quiero destacar que 2 horas antes de llegar a la Cámara de Diputados, él mandó las respuestas por escrito, que siempre esto sucede un mes antes, ¿no? Los diputados le mandan las preguntas, se responde por escrito y después va y completa el informe con lo que vimos ayer. En ese informe por escrito aparecen algunos detalles. Uno tiene que ver con lo que le preguntaron por la privatización de Intercargo. Básicamente esto se lo preguntó Hugo Yasky respecto de cuál es la situación patrimonial, económica de la empresa Intercargo y por qué la están queriendo privatizar. Y en la respuesta, Adorni reconoce que la empresa vale más y tiene más dinero hoy de lo que están pidiendo para privatizar. Dice que Intercargo tiene 55 millones de dólares de activo corriente y también reconoce que la están queriendo vender a 45 millones de dólares. Esto llamó muchísimo la atención. Y la actriz y mamá de un niño con discapacidad, Valentina Bassi, activista por los derechos de los niños con discapacidad, también hizo la tarea, todos estuvieron haciendo la tarea de leer ese informe y detectó también en estas respuestas de Adorni la siguiente inconsistencia. A ver, en la respuesta 207 que Adorni mandó por escrito, dice, se le preguntaba sobre la vinculación de Mario Lugones con Fonosalud, con la empresa Fonosalud. Y él dice que a partir del 2022 cedió todas sus acciones. Pero en la declaración jurada de Mario Lugones del 2024 dice ser el titular del 50% de las acciones. O sea que o miente Lugones o miente Adorni. Después, en la respuesta 210 que mandó por escrito, reconoce que se congeló el nomenclador desde el 2024 hasta el 2025, de octubre a octubre. Pero dice que fue por una asignación responsable de recursos. ¿Qué es lo responsable de dejar sin cobertura a un montón de personas porque se congeló el nomenclador? No entiendo. Y después dice que asignó recursos a quienes más lo necesitaban. O sea que las personas que perdieron sus terapias porque estaba congelado el nomenclador no merecían esas terapias, no las necesitaban. Hasta ahora, puro bla bla. ¿Sabes qué pensaba? Que Valentina Bassi debería ser cabeza de la lista de diputados nacionales de alguna fuerza política el año que viene. Porque muchas veces pasa que líderes de reclamos sociales, por ejemplo, estaba pensando en María Luján Rey, que fue la líder del reclamo por justicia por la tragedia de Once, que llegó a diputada nacional. Muchas veces pasa que
personas que surgen de luchas aparecen y me parece que las familias de discapacitados merecen un lugar ella debe escuchar y dice, déjame hinchar la pelota. ¿En qué me está metiendo? No doy más. Pero el laburo que hizo es el laburo de una gran política en el mejor sentido, no en el sentido de casta, sino en el sentido de que está luchando por lo que cree. Y va a ser, además, sería un foco de atención permanente, cómo ella expone, cómo ella da datos, cómo además se nos pide barba, lo que está haciendo es realmente conmovedor. Es decir, es jugarse entera por su hijo. En un contexto en el cual además ella es actriz, labura de otra cosa. Es un momento que del pueblo surgen líderes y referentes. Es genial lo que hace. Y lo que hizo respecto a Lugones, laburo, que es lo que tiene que hacer cualquier legislador. Fantástico. Bueno, decime. Eso fue todo. Muy bien. Agregamos algunas cosas. Ya me quiero tu mirada general de todo lo que viste. Ya que estuviste ahí enganchada. Ayer me atraparon las chicanas, esas cosas que, bueno, son un poco más divertidas, pero también lo que me gustaba era que, por lo menos en Diputados TV, cuando iba pasando el debate, también había diputados que de repente se acercaban a los micrófonos y empezaban a dar notas. Bueno, también vi una con María Laura Santillán, o sea, estuve a full. Y me gustó mucho algo que dijo Sago, porque ayer le mostraban la foto esta que se sacó Milei con todos los ministros antes, esa foto con Rocky, bueno. Entonces Sago decía, bueno, hay que ver si el día de mañana, cuando Adorni de repente se confirme que es culpable de algo, ¿qué pasa con esa foto? Si se van a hacer cargo de esa amistad. Y después le preguntaron a él si él de qué se hacía cargo o de qué se arrepentía. Y él lo que dijo fue, yo me arrepiento de haber sido parte para que esta persona esté en el poder hoy. Mirá. O sea, me pareció... Fuertísimo. Sí. Después hay que ver si es verdad, ¿no? No, te quiero decir lo siguiente, porque yo recién hablaba de los bloques del medio. Oscar Sago es un bloque que funciona como aliado, y dicen estas cosas los de su bloque, no, Adorni tiene que renunciar, pero después cuando otros bloques como la izquierda o el peronismo quieren no echarlo, sino convocar a Adorni o citar a Adorni e interpelarlo, el bloque de Sago no vota eso. Entonces está todo bien con el discurso. Quiero detenerme en una cosita que se nos pasó y que para mí es reveladora del quilombo interno que hay. Que es una pelotudez, pero que se ve claramente. Tenemos la filmación del momento de Rocky, lo que ellos difunden, o sea, no la foto estática, sino la filmación. Sí, que está Patricia Bullrich. Ahí se lo está viendo la gente que va. Se acerca Patricia Bullrich y Karina la saca. Entonces cuando ve eso, Milei la trae de vuelta y entonces ahí Karina la trae de vuelta. Pero el gesto de Karina de sacar y Patricia en ese momento hace como, bueno, también me sacás de acá. Y después terminan, a ver, volvemos a ponerlo del principio, porque se ve claramente eso. Ahí está Milei, ahora se va a acercar Patricia Bullrich, se acerca, la saca Karina, ella pone cara de, la puta madre, y ahí Milei saca la mano y la mete. Todo eso pensando que no se ve, y ellos lo difunden después. Ellos mismos lo difunden. Pero se ve claramente el quilombo entre Patricia y Karina Milei. Imagínense, como digo yo de estas cosas, la punta del iceberg. El quilombo que no se ve, salir de la foto, le dice, más lejos. Sí. Y la otra dice, pero la puta madre. Entonces el otro dice, bueno, tráela, porque la necesitamos de aliada. Bueno, eso que ves ahora, nada, con el correr del tiempo, se va a ver que va camino a una ruptura. De muy hecho, evidente. no me estoy acordando quién se lo dijo, pero hay un diputado, una diputada que le dice a Adorni, ¿usted sabe que todos los ministros que vinieron hoy a acompañarlo acá, en off the record, dicen que usted es un collar de sandía? Germán Martínez. Que tiene que renunciar. A ver, algunas cosas rápido, pues ya estamos pasados de tiempo. Le veo a Silvia ahí con un montón de datos de economía. Es muy interesante la columna que va a hacer Silvia en un ratito. Decía, hay acá, entre las noticias importantes del día fue la difusión de la encuesta de Atlas Intel. La difusión de la encuesta, yo recuerdo mucho porque hicimos un laburo muy fuerte este año con el tema encuestas. La primera que difundimos, antes de decir está cayendo la imagen de Milei, es una de Atlas Intel, porque a mí me llamó la atención una encuestadora internacional que cuando hace la lista de las mejores y peores imágenes de presidentes en el país, pone primero a Sheinbaum y a Bukele, o sea, a la derecha y a la izquierda, que cuando mide en Brasil dice, hoy está ganando por poquito Bolsonaro, o sea, no tiene sesgo, y mide en todos lados, y además fue una de las que anticipó el triunfo de Milei en octubre. Y además está asociada con la agencia Bloomberg, que es una agencia del mundo financiero, entonces tiene antecedentes para pensar que está bien hecha. Además anticipó un fenómeno en febrero y además tiene mucho impacto en la mirada de los inversores financieros sobre la Argentina. Bueno,
La encuesta muestra una evolución de la imagen, una imagen de la gestión. Milei le da 36 y pico, pero la imagen de la gestión le da 30. O sea, 60 y pico en contra, pero fíjense la evolución. Quien está viendo ve una curva que se abre violentamente en los últimos 3 meses, se dispara como nunca la imagen negativa por alrededor del 65% y cae como nunca la imagen positiva alrededor de 30%. En el caso de Milei, 35%, en caso de... Por ahí me equivoco por medio punto, no tiene mayor importancia. Sí tiene importancia la tabla de posiciones, cuáles son los políticos con mejor imagen en la Argentina según esta encuestadora. Y hay, si esto es cierto y no es la primera que lo registra, estamos viendo los prolegómenos de un giro de la sociedad hacia la izquierda nuevamente, o sea, un péndulo moviéndose. ¿Por qué? Porque primero parece... no es este me parece que es un poco vieja esta. Sí, no es esta la que... Bueno, no importa, lo cuento. Está primera Miriam Bregman, sí. Segundo está Axel Kicillof, tercera está Cristina Kirchner, sí. Cuarta está Patricia Bullrich y quinto está Javier Milei. Esto que te digo, que ya es fuerte, pues decís como Cristina está tercera con 40% de imagen positiva. ¿Cómo puede ser que Cristina, después de todo lo que pasó, tiene eso? Es una encuesta, pero es la segunda encuesta. A mí me llama la atención de Miriam Bregman, me aparece primera. La primera en la que aparece primera es Opina Argentina de Hamkis, que ayer quiero decir que me mandó un mensajito diciendo, yo lo dije primero. Y es cierto, la primera que lo dijo el primero que lo dijo es él. Y después mirá el diferencial. ¿Qué es el diferencial? El diferencial es la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa. En general a todos les da negativo, sí. Es decir, hay más imagen negativa que positiva. Miriam Bregman tiene 1 positivo, es la única que tiene diferencial positivo. Hay más gente que opina bien de ella, tiene 47% a favor, 46% en contra. Axel Kicillof apenas 3 negativo, 46 positivo, 49 en contra. Ahí a Cristina se le abre un poco la brecha, pero tiene 41 positiva y 53 en contra. En cambio, Bullrich y Milei, que son los dos mejores del oficialismo, tienen 60 y 62. O sea, los dos tienen casi 10 puntos más de imagen negativa que Cristina Kirchner, según esta encuesta. Uno puede decir, bueno, es una encuesta, tampoco debemos tanta bola en la encuesta. Estas encuestas empiezan a tener mucho impacto, porque el otro día te contamos la de el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela. Y antes te contamos, y todas las encuestas. Ayer salió una de Management and Fit que le da un poco mejor, pero también caída de 10 puntos y en el peor momento. O sea, la tendencia, no hay duda, la magnitud de los que le quedan a Milei o los que hoy simpatizan con Milei está en discusión. Cuando se pregunta sobre economía, los datos son catastróficos. No, es 30-70 todo, 25-70 todo, 20-80 todo el número grande en contra, el número chico a favor. Quieren creer que esto es mentira, que es una conspiración, que en un sótano hay 5 tipos que manejan, están Roca, Manieto y 3 más, manejando todo y el comunismo mundial con ellos y manejando encuestas, empresarios enojados, medios de comunicación, periodistas, pueden creerlo. La negación en el poder está desde siempre, no es nada nuevo, pero en cualquier caso, qué sé yo, también podría haber una mirada alternativa de entender que esto es un diagnóstico bastante realista de qué es lo que está pasando. En este momento, mientras todo esto pasa, los poderosos empresarios que más bancan a Milei están en el Yao Yao en Bariloche, haciendo la reunión anual donde un grupo de gente muy rica, tan rica como no te imaginas que una persona puede ser rica, se juntan y entre otras cosas apoyan a Milei. Ahí hay petroleros como Bulgeroni, hay empresarios inmobiliarios como Elstein, hay banqueros, hay inversores, etcétera. No son más de 10. Pero si vos juntás los patrimonios de los 10, probablemente sume mucho más que el 60% de la población sumada de la Argentina. Solamente voy a hacer una reflexión respecto de esto. Ellos están apoyando un plan que hace que mucha gente esté enojada y que si este plan sigue, primero, que todos los economistas de los que ellos crecieron siempre están diciendo que está mal hecho, que no contempla que somos 50 millones de argentinos y que está dejando a 30 o 40 fuera. Están apoyando esto. Si uno ve esto, uno puede entender un problema serio que tiene el país, que hay un grupo, los empresarios más poderosos apoyan cosas que a la mayoría de la gente le deja fuera. No hay forma de funcionar así. Hoy
tienen el presidente propio, mañana puede cambiar eso. Uno lo ve en las encuestas. Y puede haber mucha bronca respecto de eso. Y después se van a ir a Uruguay y van a decir y también si en este país no se puede vivir. No es una forma, primero es una derrota que un empresario que vive en la Argentina con sus familias se tenga que ir a Uruguay. Lo de Galperín yendo hacia Uruguay es una derrota de él. Hizo toda la plata que quiso en este país, pero no puede vivir en este país porque siente que lo odian o que tiene problemas políticos. Lo lógico sería que tuviera una mirada más abarcativa, entender los problemas sociales que tiene la Argentina, entender que sus intereses y su ideología por ahí deben ser compartidos con otras ideologías y con otros intereses, los de las mayorías, porque este tipo de disociación siempre termina mal para los empresarios, para la sociedad, para todos. O sea, la idea de bancar un plan económico que según los técnicos en los que ellos confiaron siempre estuvo mal hecho, dicen que estuvo mal hecho, y al mismo tiempo de bancarlo porque favorece sus intereses mientras desoye y deja sin respiración y sin una calidad de vida horrible a la inmensa mayoría de los argentinos, termina mal. Es cuestión de ser medianamente inteligente, culto, bajarse de la soberbia del dinero y entender qué es lo que pasa. Por eso, por más que sus balances, el de Bulgeroni y el de Elstein, para nombrar a los dos que tengo más ubicados, den muy bien, requiere un poco más de pensamiento qué es lo que pasa, porque la Argentina va a tener solución si en algún momento todos ellos pueden entender que hay grandes mayorías que necesitan comer, vivir, educarse, vestirse, etc. Si eso no confluye, estamos mal y termina el país mal y ellos fuera del país. No me parece que sea una solución priora, pero muchas veces uno los ve tan soberbios y tan incapaces de escuchar en relación a lo que pasa en un país. Históricamente, no es algo nuevo, pero hoy son ellos los que deciden. Tema fascinante para Ale Berco, que va a decir, se le va a pasar hablando la reunión de los dueños en el Yao Yao. A ver, hay mucho más material, lo iremos desarrollando con el correr de la mañana. Simplemente quiero darle pie a Noé para que termine con una mirada internacional, porque hay un dato que es estremecedor, que es que el petróleo hoy está a 120 el barril, al doble del comienzo de la guerra, lo que, aunque uno pueda decir, bueno, es un número, créanme que si esto no se resuelve, va a haber muchísimos problemas en la economía mundial y somos parte de eso, ¿no? Así que Noé, dale vos. Sí, es el nivel más alto en 4 años. La mirada de los analistas sobre este dato es que, bueno, se prolonga la guerra, se prolongan las conversaciones o las interrupciones en las conversaciones, no hay salida a la vista, las conversaciones no avanzan. Hoy en paralelo aparece en la tapa del New York Times la información de que Estados Unidos ya gastó $25.000 millones en esta guerra, una guerra que además está metiendo presión en la inflación estadounidense. Así que son datos del contexto que parecieran acorralar a Donald Trump, que de todas maneras no avanza en las negociaciones. En ese contexto, hoy aparece una comunicación oficial, formal, del líder supremo de Irán, de Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei, a quien Estados Unidos asesinó en el primer día de esta guerra, el 27 de febrero. O sea, ya estamos hablando de 3 meses, 2 meses continuados de conflicto. Se acaba de prender una luz y fue raro. Bueno, y se prendió una luz, rarísimo. Lo que difundió la Guardia Revolucionaria iraní, este comunicado, habla de que este hombre dice: hoy, 2 meses después de la mayor campaña y agresión del mundo en la región y el vergonzoso fracaso de Estados Unidos en su propio plan, está surgiendo un nuevo capítulo en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz. El Golfo va a ver un futuro sin Estados Unidos. El Estrecho de Hormuz despertó la codicia de muchos demonios en los últimos siglos. Bueno, una retórica que sigue siendo belicista, que sigue estando ahí presionando a un Donald Trump que no se sienta a la mesa a negociar, y lo que están viendo todos hoy es que esta situación se prolonga y, bueno, como decías vos, el precio del petróleo tocando los $120 por barril, algo que seguramente va a traer muchas consecuencias. Muy bien.